Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Regresamos con contenido de Shatterpoint y hoy, bueno, vengo a hablar un poco de dos cositas. La primera, de todas las novedades que está viendo, de forma muy resumida, muy rápido. Quiero que este vídeo sea cortito, ¿vale? 10 minutos máximo, 12, luego serán 35, espero que no. Y segundo, de algunos pensamientos, lo he llamado así por no llamarlo preocupaciones, porque, bueno, igual que muchos de ustedes tengo experiencia en muchos wargames, skirmish y juegos. He vivido muchas cosas, lo repito, igual que ustedes seguramente. Y hay cosas que me están preocupando bastante, así que vamos a hablar de ello. Vale, pues lo primero, novedades y fresquísimas. O sea, literal, acaba de salir este artículo ya con toda la información de los Death Troopers y los Dark Troopers. Y es que es inminente que la cajita de Moff Gideon, la cajita de Mando y de Hondo salga, ¿no? Entonces nos están bombardeando con todos los perfiles y demás. Así que nada, buenísima noticia. Tenemos más cajitas de Shatterpoint que están a punto de llegar. Y si vieron el análisis que hice de los Stormtroopers y del sargento Stormtrooper, ya vaticiné, ya empecé a decir que el Imperio viene a cambiar el meta muy fuerte. Muchos pensábamos que iban a ser los Ewoks, pues yo creo que los Imperiales, el Imperio va a ser más duro todavía. Y bueno, la info que estamos viendo está bien grande. Como saben, antes de traer el análisis de estas unidades, quiero jugar con ellas. El problema es que aún no he analizado a Lando, a Boushh, a los Ewoks, a Wolf y a la 104. Son muchas unidades y tengo 3 cajas por delante más para analizar. Entonces, la verdad, no sé cómo lo voy a hacer. Creo que voy a tener que aceptar que no puedo seguir el ritmo de la empresa y que voy a analizar lo que me guste o lo que crea que pueda tener más impacto para la comunidad. Pero bueno, eso lo voy a hablar un poquito más tarde. Lo que parece que está claro es que, bueno, abril va a ser una locura, ¿vale? Estamos en marzo, pues no sé si algo se va a adelantar un tantito, pero lo que aparece ahí es una imagen que ha compartido un compañero en el chat de WhatsApp. Invitadísimo todo el mundo, sobre todo a que participe, porque es un chat bastante muerto. Hablamos solamente las 10-15 personas de siempre. Ojalá se anime a participar mucho más. Pero bueno, estamos viendo ahí que la 99, Gideon, Mando y Hondo, todo sale en abril. Todo sale en abril. Yo creo que alguna se va a adelantar tantito, porque ya tenemos casi la información de muchas de estas cajas. Por tanto, quizás no haya que esperar mucho para poder tenerlas en nuestras manos. Pero 4 cajas en un solo mes, o en mes y medio, puede ser una locura. Y por si no fuera poco, en una convención muy famosa, bueno, han hecho presentación de producto y de cositas nuevas. Ya nos están anunciando que para junio viene la cajita de Han Solo con Chewbacca, $50, así que se mantiene el precio de lo que son cajitas de 4 miniaturas, ¿no? De 3 unidades. Y algo que no esperábamos y que me alegra muchísimo es que han seguido un poco la misma dinámica que con Hondo, ¿no? Con Hondo nos anunciaron la cajita y una nueva misión, que además lleva su imagen y toda la cajita. Bueno, pues ahora Han Solo nos va a traer también una nueva misión y además, ¿qué nombre? Never told me the odds, ¿no? O sea, no me hables de estadísticas, no me hables de probabilidades y ya está, ¿no? Que es una frase que decía mucho él, sobre todo a los droides. Y bueno, interesantísimo, hay demasiados puntos en esas cartas, ¿vale? A mí me da que va a ser puntos que solamente van a estar activos en el primer Struggle y otros que se van a poder activar en otros struggles. Y otra vez estamos viendo que hay algunas cartas donde solamente hay un mapita y en otros donde hay 2, donde se va a poder elegir y que va a tener un efecto cada uno de ellos. Bueno, $20 para junio, así que durante un ratito más vamos a estar jugando con las 2 misiones actuales. En Tabletop Simulator seguramente esto lo van a anunciar un mes antes o así, vamos a poder probarla antes. Y aún no he traído el análisis y como recomendaciones sobre cómo jugar Sabotage Shutdown. Se me acumula el trabajo, pero hay tiempo, es junio, hay bastante tiempo. Y no solo eso, es que si sabíamos que iban a venir los rebeldes, los rebels, pues bueno, ya nos han mostrado que para julio otra vez $50, cajita de solamente 3 miniaturas. Bueno, esto no me gusta mucho, porque yo pensé que iban a venir los 6 en una sola caja, pero no. Son 2 cajitas por separado, con 3 miniaturas dentro. Son 3 unidades.
pero cuando vienen 3 unidades, pero vienen 5 miniaturas, nos han subido el precio. Entonces, ¿por qué aquí no nos bajan el precio? Esta parte no me ha gustado mucho, ¿no? Por ejemplo, los Ewoks que traen 4 unidades y 5 miniaturas, ¿no? 2, 3, 4, sí. O incluso más, porque R2 y 3PO pues son 2 miniaturas separadas en Nice Mapeana, pero bueno, es otro tema. Nos han subido el precio. ¿Por qué aquí no nos bajas el precio? Si son 3 miniaturas y 3 unidades. Y como prometí, quiero ir muy rápido. Quiero que sea un vídeo muy, muy cortito. Y lo he puesto pensamientos por no llamarlo prisa, ¿no? O sea, por no llamarlo preocupación, perdón. Que estaba leyendo ahí prisa. A ver, pensamientos. Prisa por sacar producto, ¿ok? A final de 2023 hubo varios meses donde no tuvimos nada. Y era muy extraño porque muchas empresas normalmente sacan producto antes de Navidades justamente para que nosotros, consumidores, consumidoras, destinemos ese dinero para esas fechas tan importantes, ¿no? Donde hacer regalitos, autorregalos, etcétera. No sacaron nada. Y llegó enero y nos anunciaron 3 cajas, ¿no? Luke, Vader y Plo. Después inmediatamente Ewoks, 2 cajitas más. Y ahora hasta nos han mostrado hasta julio. Y si echamos cuentas, pues son 12 cajas y una misión en 7 meses. A $50 no, 50, 52, ¿no? Bueno, con el descuento de las tiendas, pongamos $50. Por caja es mucho dinero, ¿ok? Faltan Eden y Thrawn, nos vamos a 14, que a lo mejor lo posponen un tantito o de pronto lo meten ahora. No tenemos ni idea. Yo pensé que Eden iba a salir antes de los de Rebels. Así que yo no descartaría que para mayo de pronto salga Eden, ¿ok? Porque además hay como un desbalanceo en la parte del bien y del mal. Faltan cositas del mal. Justo Eden y Thrawn vienen a cumplir esto. Tendría sentido que Rebels salga con Thrawn porque, bueno, son enemigos, ¿no? Entonces tiene pinta de que puede salir a la vez. Es que la sensación es que hay mucha prisa por sacar producto, ¿no? Esta parte puede ser buena y mala. O no sé si hay grises, pero bueno. La parte buena, bien, significa que si sacan tan rápido producto es porque solamente ya están diseñando otro, o ya lo tienen diseñado pero lo están produciendo y quieren ya vaciar los almacenes para poder empezar ya a meter más cosas nuevas en el almacén para luego poder sacarlas a la venta, ¿ok? Pero la parte mala es que como se ha retrasado todo, como se retrasó todo por 2023, esos problemas que hubo, se nos está acumulando y hay mucha prisa. Y claro, algo que tenemos que tener muy claro es que no hay que comprar todo, ¿no? Sin embargo, si comparamos con otros juegos de este mismo estilo, Skirmish, normalmente tienes como tu ejército o son cosas muy independientes, muy separadas, de tal modo que mucha gente dice, bueno, pues le entro solamente a la parte mala de los ejércitos, ¿no? O a la parte buena, o solamente a los elfos, o solamente al imperio, o solamente... No lo sé, o sea, podemos como crear como mini tribus o no sé cómo llamarlo, donde, yo solo juego esto y ya está. ¿Aquí podemos hacer lo mismo? Por supuesto que sí. Pero creo que una mecánica principal de este juego es que podemos mezclar prácticamente todo. Con más, menos sinergias, con mejor o peor resultado en la mesa. Una de las gracias de este juego es que podemos poner cosas loquísimas en la mesa y jugar y disfrutar partidas súper interesantes. Pero bueno, que todo esto no es malo. O sea, que salgan tantas cajas tan distintas y de personajes tan icónicos, también va a ayudar a que mucha gente se quiera sumar al juego, ¿no? Es decir, no, yo es que estoy esperando a que salga... Creo que eso lo hemos escuchado todos, ¿no? Tengo amigos que hasta que no salgan Wookiees no se suman al juego. Entonces... que salgan más personajes tan icónicos va a hacer que mucha gente que estaba ahí un poquito esperando a entrarle, de pronto quieran entrar al juego, compren el producto y se sumen a eventos. Por tanto, no todo es malo, no todo hay que preocuparse, creo que también hay que ver la parte positiva de todo esto. Entonces, aquí se nos genera una división que ya existía, ¿de acuerdo? Es entre el jugón y el coleccionista. El jugón, que va a querer competir y demás, seguramente va a querer comprar muchas cositas para poder llevarlas a la mesa, disfrutar el juego a muchos niveles y demás, ¿no? Ya no digo el competitivo, digo el jugón, el que dice, quiero jugar mucho con muchos personajes distintos de Star Wars porque soy súper fan. Y luego está el coleccionista, que a lo mejor juega muy poquito, pero que le gusta comprar todas las cajas y demás. La realidad de lo mucho que he hablado con mucha gente es que hay muchas cajas grises en casa, ¿no? O sea, yo de hecho compré súper contento Windu y la madre Tolsin y sigue en la caja porque no me he podido sentar a pintarlas y a montarlas siquiera.
Entre otras cosas, porque estoy sintiendo que no tengo gente cerca con la que jugar, ¿vale? Hay mucha competencia con otros juegos, con otros skirmish sobre todo, y bueno, TCGs y mil cositas, y el tiempo de la gente es muy limitado. Con mayor oferta para poder ocupar esos espacios de ocio, se complica, ¿no? El poder destinarlo. Y o consigues tener una comunidad muy volcada en tu juego, o no vas a tener comunidades cerca, ¿no? O sea, o tienes un grupo sólido que se reúne semanalmente o que hace torneos cada cierto tiempo y de forma sólida dices, ok, sé que puedo jugar, o si no, el jugón, el que quiere ir a jugar, el que quiere comprar muchas cosas, se va a plantear, en mi opinión, se va a plantear, ok, salen 12 cajas, posible 14. No tengo por qué comprar todo, pero ¿qué hago? Le invierto mucho más dinero en comprar más cosas que quiero, pero la comunidad no está asentada. El coleccionista diga, bueno, bien, yo creo que es el que sale más beneficio de todo esto. Al final no tiene que pensar tanto en jugar, puede comprar lo que quiere, lo pinta y ahí lo tiene en la vitrina, miniaturas preciosas, lo juega de vez en cuando y bien. Pero la realidad es que tenemos muchas cajas grises ya actualmente en casa. Y no soy yo. O sea, me consta que muchos de ustedes que me están escuchando, porque hablo con muchos de ustedes, les pasa más o menos lo mismo. Tantas cajas juntas, ¿qué va a generar en la comunidad? ¿Qué va a generar en los distintos tipos de jugadores y consumidores que existe ahora? Es un pensamiento que tengo, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de la parte competitiva, que es la que a mí realmente me preocupa bastante. Y no solamente en lo competitivo, sino en la imagen competitiva del juego. Me detengo aquí. Llevo un rato que quiero hacer un contenido, quiero hacer vídeos hablando de el gran problema de Shatterpoint, porque sí, lo hay, aunque soy enamorado del juego, no soy idiota, detecto los grandes fallos que tiene el juego. Fallos, más que fallos, fallas, que creo que es distinta usar una vocal u otra, ¿no? Y una de las cosas que más se escucha, y que creo que lo habremos escuchado todos, sobre todo la gente que defiende este juego, lo escucha de los que quieren atacarlo, o lo quieren restar importancia, y es que este juego no es competitivo porque... Y ponen muchos factores. La aleatoriedad, el que puedas mezclar cosas que no tienen sinergias, o que tienen una sinergia rota que no está intencional en el juego, ¿no? Vader Hunter. La aleatoriedad de los objetivos prioritarios, lo de sacar las cartitas, lo de... Hay muchas cosas que ya están restando fuerza, o que suman fuerza, mejor dicho, incluso, al discurso de gente que no considera Shatterpoint competitivo. Y está bien, yo no vengo a cambiar la mente a nadie, yo tengo mi pensamiento de que sí es un juego competitivo y que está mucho en la mano de nosotros el poder gestionarlo. Les emplazo a futuros vídeos hablando de esto. Pero, ¿qué ocurre cuando no tienes un meta sentado? Y es a lo que va ahí con información versus sorpresa. Si tú tienes un meta más asentado, donde poco a poco se van añadiendo elementos a ese meta, que generan cambios o no, pero ya como mínimo va a traer diversidad normalmente a las mesas de donde tú estás jugando, ya sea amistosas o ya sea un torneo, hay mucho más control sobre ese ambiente competitivo. Y por tanto, la sensación como jugador es, ok, cuando yo llego a una mesa, necesito saber menos información para poder sacar adelante mi plan de partida y poder tratar de ganar esa partida. Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Me parece que es algo muy básico de los juegos competitivos. Cuanto más sé del juego, más fácil tengo yo la toma de decisiones y el poder hacer cosas en la mesa para tratar de ganar la partida. ¿Ok? Bien. Entonces, si de pronto en mes y medio nos han sacado 5 cajas, ¿vale? Y nos están diciendo que van a sacar otras 7 y hay 2 extra por ahí que a ver cuándo sacan en los siguientes meses y van a meter una misión nueva, que eso me parece maravilloso. ¿Nos da tiempo como comunidad a integrar toda esa información, jugar con y contra para luego ir a ese torneo y no llevarnos sorpresas? Yo creo que no, sobre todo además si lo sumamos con que, lo que decíamos antes, hay mucha competencia con otros juegos. El jugador de Shatterpoint es raro que solamente juegue Shatterpoint, ¿no? Hay muchos, creo, que vienen de Legión y aún siguen jugando Legión. Hay muchos que vienen de Marvel Crisis Protocol y siguen jugando ese juego. Además de muchos otros juegos, ¿no? Pero creo que los dos juegos que tienen más jugadores en común son esos dos. ¿Nos da tiempo a tener toda la información y poder jugar en un ambiente controlado? Si meten tanto producto, yo creo que no. Actualmente hay mucha gente que juega en torno a la sorpresa. Sabe lo que hace su escuadra más o menos, más que menos, porque ya lleva bastante el juego y ha podido jugar muchas partidas con sus escuadras y su strike team favorito.
pero a lo mejor lo que tiene delante no tiene ni idea. O sea, que levante la mano así, ejercicio práctico. ¿Cuánta gente de aquí ha jugado ya contra los Ewoks? ¿Cuánta gente de aquí ha jugado ya contra Luke para decirle, ok, mínimamente sé lo que hace? Y otro nivel puede ser, ok, estoy bastante preparado ante todo lo que puede hacer ese Luke o ante todo lo que pueden hacer esos Ewoks. Yo creo que, por además sigo Lone Shanks y no ha habido tantos torneos, yo creo que no estamos ahí. No creo que haya mucha gente que sepa lo que hacen esas 3 cajas. Y solamente hablo de Ewoks y Luke. No estoy metiendo a Vader, no estoy metiendo a Plo Koon. Plo Koon yo lo llevo jugando y yo lo llevo viendo mucho más tiempo porque en TTS ya me lo hemos podido jugar. Pero el físico acaba de salir. Y Plo Koon realmente viene a cambiar el meta por completo de República Galáctica. Haré un vídeo de esto porque en mi análisis todavía no estaba ahí y ha habido aclaración de reglas que son importantes que la tengamos en cuenta a la hora de hablar de Plo Koon en el presente. Ahora, metamos 7, 9 cajas más. Creo que de nuevo, pensamiento, no quiero ser muy negativo, pero creo que es más fácil que más gente, poco a poco, vaya tendiendo a esa parte de sorpresa. De algún día lo vio en WhatsApp, lo vio en Discord, lo vio hablando con sus amigos, no lo sé, vio el perfil de la carta, sabe más o menos lo que hace la unidad, de pronto han visto mis vídeos, de pronto han escuchado el podcast de Uriol y Jordi, Registros ABA, y tiene como un más conocimiento. De pronto, ok, pero a lo mejor no hay tanta gente que está súper metida. Yo no tengo problema, yo me estudio todo, lo voy a jugar en TTS, yo voy a estar súper preparado ante todas las partidas, me puedo llevar sorpresa como todo el mundo, pero yo voy a estar muy, muy preparado. El problema no viene a mí. Lo que a mí me preocupa es el otro. Toda la gente que pueda estar actualmente ya jugando en torno a la sorpresa en un ambiente de meta más concentrado, donde no hay tanta sorpresa, donde no hay tanta unidad distinta en la mesa, pero de pronto si esto va demasiado rápido, la sensación de llegar a una mesa y decir, buah, es que no puedo ganar porque no sé lo que hace el otro, la suerte influye en esto, la no sé qué, empiezan a meter excusas o razones, pongamos, para no dar una valoración negativa, una connotación negativa, y de pronto la separación entre jugadores va a ser marcada. Entre los jugones y los de pachangas, ¿no? Lo de, venga, pues voy a pasar el fin de semana, voy a pasar el sábado jugando a Shatterpoint y, oye, es importantísimo ese jugador. Sin ese jugador, Shatterpoint muere. Si solamente depende de los no, de los muy jugones, no quiero llamarlo competitivo, de los muy jugones que saben todo, que han jugado mucho, es muy de nicho. O sea, es muy, muy cerrado esa población. Dependemos mucho de la gente que es más no casual, pero sí los disfrutones, ¿no? Los coleccionistas disfrutones que van a tirar dados con sus personajes favoritos. Si esos desaparecen, a día de hoy Shatterpoint va a sufrir muchísimo a nivel local. Y también a nivel regional. O sea, creo que porque, por ejemplo, y aquí invitación fortísima a que vayan al torneo, a este Open de Madrid. Hice un vídeo entrevistando al organizador, a Capi. Entonces, invitadísimos a que vayan a ese vídeo. Abajo en la descripción está el link al WhatsApp, a 1000 cositas donde pueden acceder a la información y apuntarse. Torneazo pensado para muchísima gente. Muchísima gente, es que no hay límite prácticamente, ¿vale? Los que van a ir a ese torneo seguramente están dentro de los jugones. A ellos no les va a importar tanto. Pero vamos a perder mucho de los disfrutones que puedan llegar a sumarse a eventos así, ¿no? Y creo que lo que puede sufrir más son los eventos locales. Esos torneitos de 10 personas, 8, que de pronto en un meta más controladito, más pequeño, donde ha ido sumándose información nueva poco a poco a un ritmo más pausado, pues pueden seguir yendo y venga, gano un par de partidas y estoy feliz, ¿no? Pero si de pronto hay demasiada información, hay demasiadas cosas en mesa distintas, demasiado rápido, yo siento. A lo mejor soy demasiado negativo, lo siento, pero de vuelta. Tengo experiencia en otros juegos donde esto ha influido muy fuerte y ha acabado matando grupos pequeños de juego. No lo sé, me gustaría muchísimo escuchar su opinión, tanto por WhatsApp, Discord, lo que sea, pero sobre todo en comentarios de este chat, o sea, de este vídeo, ¿vale? Alejo, eres muy cenizo, eres demasiado negativo. Puede ser y les puedo dar la razón. Por eso les invito a que me rebatan, por favor, y que sobre todo traigan un comentario más positivo, quizá, porque creo que quería ser más positivo, pero he acabado siendo demasiado negativo. Mi deseo más fuerte es que haya retrasos. O sea, que realmente se retrasen muchas de estas cosas para en los meses, que no salga en julio ya los Rebels, y mira que los quiero jugar muchísimo, pero que se retrasen porque creo que va a ser demasiada información.
Yo ya les adelanto que como creador de contenido no voy a alcanzar seguramente a analizar todo, porque además me faltan un montón de cosas del pasado por analizar. Entonces, bueno, no sé cómo lo voy a hacer. Quizá tengo que hacer directos para no destinar tanto tiempo a preparar los vídeos y luego editarlos, porque me quita mucho tiempo. Así que quizá hago directos y a la calidad del contenido puede ser que baje. No lo sé, yo quiero seguir intentando estar al día. Voy a estar al día jugando, así que al menos si alguien me pregunta por privado o en chat, WhatsApp, pues voy a decir, mira, yo he jugado 3 partidas con Gideon y mis sensaciones son estas. Mira, llevo 10 partidas con los Ewoks y mis sensaciones son estas. Eso lo van a tener, pero no sé si voy a alcanzar a hacer este tipo de contenido más detallado, más en análisis y más profundo. Ya, gente, 23 minutos, voy a editar cositas porque ha sido muy largo. Espero que les haya gustado, quiero saber su opinión. Ojalá estén contentísimos por todas las cajitas que vienen. Seguramente pues vayan a comprar algunas en concreto y es algo parte buena que tiene este juego, ¿no? Dices, bueno, me gustan los Ewoks, solo te compras Ewoks y no compras nada más y sabes que vas a poder competir bien, porque este juego, en mi opinión, todavía está bien equilibrado, salvo algunas cosas un poco rotitas. Entonces, para ese tipo de jugador donde Shatterpoint es el plan B, el juego B, está muy bien, porque te compras dos, tres cositas que te gusten mucho y puedes competir fuerte y bien. Pero si su tirada, si su objetivo es tratar de que todo el mundo tenga mucho producto, ojo, que a lo mejor se quedan con producto en las manos, porque no sé si van a lograr convencer, seamos positivos, convencer a la gente de que se compre 14 cajas en 7 meses de este juego. O en un año, que se compre las 14 cajas que van a salir, que nos han anunciado por ahora, solamente en 2024, más todo lo que falta el del segundo semestre. Yo no sé si lo van a conseguir. Quizá su apuesta no va por ahí. Esto quizá lo sabremos en un futuro. Gracias, gente. Fin de esta cuasi negatividad. Espero que les haya gustado. Tengan linda semana.